Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Código Chile, cuarto episodio de esta cuarta temporada, para variar, con tremendos invitados. Hoy día estamos con Eugenio Tironi. Eugenio es doctor en Sociología, miembro de números de la Academia de Ciencias Sociales, investigador, académico, escritor también. Vamos a hablar de su último libro al final del capítulo, y consultor de empresas además. Y cuando uno te busca, Eugenio, en internet, lo que más se destaca en las noticias y en los reportajes es que fuiste el ideólogo de la franja del no. O sea, eso yo creo que tú ya lo sabes. Tú te buscas o no y pones Eugenio Tironi en internet, ideólogo de la franja del no. Después te voy a preguntar sobre eso, porque el Mario Weisblut, lo tuvimos como invitado en un par de capítulos anteriores. Andaba un WhatsApp de él circulando donde cantaba, vamos a decir, y decía que cantaba la canción. No sé si lo escuchaste, pero bueno. Sí. Muy bienvenido, Eugenio, a Código Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí encantado. Vamos a tratar de estrujar tus conocimientos y tus reflexiones, porque de eso se trata, de conversar. Ya nuestros auditores lo saben, este es un programa donde intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo, y por eso mismo queremos conversar, y quiero ir en orden cronológico, ¿ya?, de las cosas que han pasado en Chile. Y quiero preguntarte, desde tu visión como sociólogo, de tu visión como analista de la realidad y como experto, y como visor privilegiado de lo que está pasando, ¿cuáles fueron las principales causas del estallido del 2019? ¿Qué le pasó a los chilenos en la cabeza? Yo creo que lo que nos pasó, digamos, es que la narrativa que nos había mantenido unidos se fue desgastando hasta el punto que caducó. Y esa narrativa era de un crecimiento económico perpetuo, crecimiento económico que permitía hacer que la educación, digamos, rindiera dividendos a quienes se mantenían en la fila y hacían el esfuerzo, que las nuevas generaciones dispusieran de ingresos y de una calidad de vida muy superior a las generaciones precedentes, con instituciones democráticas en las cuales confiábamos, manejadas por una clase dirigente proba, o de la cual al menos no sabíamos sus pecados. Claro. Y por lo tanto confiábamos en ella ciegamente. Y yo creo que todos esos factores se fueron, como dije, debilitando. El futuro se fue viendo más negro. Eh, yo creo que una, una fuerte ansiedad por la perspectiva de entrar a la vejez, y que esta fuera, digamos, el retorno al punto de partida, digamos, como en el Metrópoli, y ese punto de partida era la pobreza. eh, y yo creo y sobre todo además porque ciertos factores que en otra época sirvieron de airbags para la precariedad, para la pobreza y para la soledad, como fueron la familia tradicional, como fueron las iglesias y las creencias religiosas, Donde la persona como se fueron la idea de refugia, nación. donde la ¿Ah? persona se refugia cuando vienen todos estos problemas. Exactamente. El barrio, los sindicatos, fueron también pulverizándose. Yo creo que este es un factor enormemente importante. Yo creo que nosotros no habríamos tenido el estallido que tuvimos, digamos, si esos airbags Uh-huh. hubiesen estado vigentes. Y Eugenio, tú cuando describes este problema lo haces pensando en... porque yo siempre trato de diferenciar dos cosas. Trato de diferenciar la marcha de los 3 millones de personas y tanto en Chile, y trato de dejar aislado un poco la violencia. Tú cuando haces, y la destrucción y los incendios que hubo, tú cuando haces este resumen, ¿lo haces pensando en la marcha del millón? ¿Lo haces pensando en la violencia? ¿O tú no lo separas? Yo creo que es difícil separarlo, porque en realidad aquí lo más sorprendente es que esa es
la escasa condena que hubo a la violencia. Eh, claro, la marcha fue en las marchas, digamos, en Sí. torno a la paz, pero a la paz mirando fundamentalmente al gobierno, no fundando a los que habían quemado el metro o habían destruido supermercados. ¿Ah? Eh, o sea, un catalizador, digamos, de esas marchas fue esa desafortunada frase del presidente Piñera Estamos en respecto a guerra. la guerra. ¿Ah? Eh, entonces, no, yo creo que como todo en la historia, lo divino, digamos, está mezclado con lo miserable, digámoslo Mm. así. ¿Ah? Y hay que reconocer que esa marcha y el impacto que esto tuvo sobre el sistema político, ¿ah? Sobre nuestra convivencia, que nos tiene hoy día, por ejemplo, discutiendo respecto de la Constitución, no habría ocurrido sin los hechos de violencia y casi de barbarie, digamos, que se produjeron el 18, 19, 20, 21 y varios días después. Oye, y se está produciendo, bueno, ya no, ya estamos en la parte final de este proceso constituyente el cual derivó de este estallido. Y yo te quiero preguntar, el, eh, hay dos factores súper importantes. Uno es el proceso y otro es el resultado del proceso que vivimos. Entonces yo te quiero preguntar, primero, ¿el proceso constituyente era la respuesta que la gente quería o fue lo que los políticos tenían a la mano como para decir, oiga, esta es la solución que tenemos, démosle marcha adelante? Es muy buena pregunta, porque yo creo que uno nunca sabe lo que la gente quiere. ¿Ah? La gente, la gente elige entre alternativas. Y las alternativas las proponen las élites. Por más que se escupa, digamos, y se denigren. Eh, eh, y en este caso, yo creo que no hay ninguna duda de que ni los que quemaron el metro o saquearon supermercados, ni seguramente quienes se manifestaron en los días posteriores, eh, pensaban que su principal bandera fuera el cambio de la Constitución. Hay que recordar que esta fue una propuesta de la presidenta Bachelet Sí. que se fue dejando de lado un poco porque fue perdiendo energía, fue perdiendo tracción. La propia población, digamos, colocó la cuestión constitucional muy debajo en sus demandas. Salud, Y la clase educación, política seguridad. claro, fue en cierto modo sensible a eso y también la fue dejando abajo. Y el presidente Piñera se dio el gusto entonces los primeros días, después de asumir, de tirarle la cadena Mm. a la nueva constitución. Pero yo creo que fue un acto de mucha sagacidad de la clase política, y en esto hay mérito del gobierno y obviamente mérito de los parlamentarios y de los partidos políticos, de llegar a la conclusión de que la manera de canalizar este movimiento social que tenía diversas fuentes y diversas expresiones, la manera de canalizarlo era con un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio fue la Constitución del 80, la Constitución de Pinochet, y con una promesa. Fabriquemos democráticamente una nueva Constitución que cree nuevas reglas de convivencia. Yo creo, la verdad, que ese fue un acto genial, genial. ¿Eh? Si no hubiésemos tenido este acto, Eso te iba a preguntar, ¿qué lo otra más probable es alternativa que había? habríamos tenido una interrupción democrática con consecuencias impredecibles, impredecibles. Podríamos haber tenido impredecible en el sentido de que podría habernos conducido a una solución autoritaria o desde luego a una herida en nuestra vida democrática de las cuales cuesta mucho curarse. Eugenio, el proceso, como ya lo comentábamos, el proceso ya pasó. Este proceso del llamado a la constitución, de la redacción. Y hoy día existe un texto, un borrador, que sin entrar a analizar el texto propiamente tal, la pregunta que yo te quiero hacer y lo que quiero que conversemos es, ¿será este texto lo que la gente, de nuevo tú me vas a decir, no se sabe lo que la gente quiere, pero en el fondo será el punto final que el que estamos esperando los chilenos?
O, Que yo creo que esa idea de que hay un punto final, de que hay una frontera a partir del cual el mundo pasa a ser nuevo, el hombre y la mujer pasan a ser nuevas, eh, y los males, digamos, quedan atrás y entramos a una situación eh, casi divina. Yo creo que esa cuestión no existe, ¿no es cierto? Son procesos llenos de claroscuro, llenos de zonas grises. Entonces, yo tengo la impresión, respecto a lo que ha ocurrido, uno puede ver la parte llena del vaso, la parte vacía. Si uno ve la parte llena del vaso, decir, mire, evitamos una confrontación que podría, que podría haber tenido caracteres traumáticos y de los cuales cuesta, y ya lo sabemos por los 73, mucho, mucho tiempo recuperarse. ¿Ah? Quizás aún ni siquiera nos recuperamos de la 73. ¿Ah? mm, Y en parte lo que está pasando en la convención y lo que pasaba en la convención revela que no habíamos curado ni siquiera esa herida. Eh, claro, si uno ve la parte vacía del vaso, dice, miren, claro, pero miren los shows, las performances, los excesos en que cayó la convención, pero ojo, parece que por algo sucedió, porque las personas que están allí no son marcianos, es gente que brotó, digamos, de las regiones, de los territorios, y algo representa. Entonces, eh, y yo pienso que al final del día nadie va a leer con mucho detalle el texto, ¿ah? Y no que va a decir, mire, por esto y por esto otro. No, aquí van a haber van bien posiciones generales, ¿ah? Asumiendo además eh, que, que, como dije, ni el apruebo ni el rechazo nos van a conducir automáticamente, digamos, al paraíso. ¿Ah? Y no terminan ni van a terminar con este proceso que va a tomar mucho más tiempo, hasta que asentemos, digamos, un marco de convivencia nuevo. fíjate que este punto de vista, Eugenio, yo no lo había escuchado antes, al menos el de decir, oiga, el, pase lo que pase, esto va a seguir, porque es un proceso, no es un hito. Sí. No es que el plebiscito sea el 4 de septiembre, gane la opción que gane, empezamos de nuevo. Y no me quiero saltar la pauta, pero después te voy a hacer vamos a hacer un ejercicio después. Y quiero ir ahora a lo siguiente. No quiero preguntarte el cómo se explica lo siguiente, porque el cómo se explica es fácil, la gente lo votó así, digamos. Pero ¿qué significa el hecho de que se haya elegido una convención con ciertas características de los personajes que están ahí y Claro. un año después se haya elegido un congreso completamente distinto a eso? Básicamente tiene una explicación que es la ley electoral, la forma como se eligieron. Aquí en la convención se eligió dándole facilidades inauditas, digamos, a los independientes. Los independientes se organizaron muy bien, particularmente la lista del pueblo, que tuvo mucha inteligencia electoral para aprovechar, digamos, las oportunidades que esta le ofrecía. Y esto había y hay un fuerte rechazo a la clase política. La gente no quería que los políticos de siempre fueran los que escribían la Constitución. Y esto se tradujo en un respaldo inaudito a estos independientes, a esta gente recién llegada. Antes la tía Pikachu, digamos, que Camilo Escalona, digámoslo así. Claro. ¿Ah? Para ponerlo, o que la, no sé, o que la Jacqueline Van Rieselberghe para pensar en alguien de esa región, o de la familia Van Rieselberghe, ¿ah? Porque eso sería aún más claro. Eh, entonces, y esto es importante decir, claro, porque hoy día nos quejamos, con cierta razón, de que aquí parece que nos pasamos varios pueblos por dar representación a los independientes. eh, Creamos un espacio, como en la convención, bastante caótico, con muchas dificultades para llegar a acuerdos, con escasa capacidad deliberativa, pero ojo, si hubiésemos tenido una convención formada por los políticos de siempre, por las familias políticas de siempre, por los apellidos de siempre, ¿ah? Es probable que lo que salga de allí, que lo que hubiese salido de allí, hubiese tenido aún menos legitimidad de lo que salga de esto, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en realidad, como tú dices, no tiene mucho sentido llorar sobre la leche derramada. Esta fue una opción que fue bastante racional, que tomó el conjunto de la clase política totalmente en forma transversal, que fue entregarle la fabricación de la convención
a un grupo de ciudadanos bastante de a pie, casi como si hubiesen sido elegidos aleatoriamente, que es algo que se ha hecho en otras partes del mundo, ¿ah? Claro. Que es pedirle a un ente como una encuestadora, que a partir de criterios demográficos Selección de personas. elija a un total de 155 personas representativas del país que discutan y propongan una constitución. Más o menos eso es lo que hicimos. Más o menos eso es lo que hicimos. ¿Y cuál es el O sea, verdadero? pues, Y cuando se habla del verdadero Chile, ¿cuál es? ¿El que está en el Congreso o el que está en la Convención? ¿O los dos? no, obviamente, la verdad, las cosas está mucho más cerca el de la convención que del Congreso. El Congreso está mediatizado por los partidos, por las listas partidarias. ¿Ah? Ahora, ambos son verídicos, quiero Claro, decir. No se tienen trata legítimo, de. ambos son legítimos en su origen, Exactamente, claro. exactamente. Porque el hecho que existen los políticos, los partidos políticos como mediadores, o sea, como instancias que eligen candidatos, ¿ah? Que seleccionan, que descartan, ¿ah? y que van unidos y que se apoyan recíprocamente para que algunos sean elegidos, es un método perfectamente legítimo y más bien es como indispensable para dar gobernabilidad a un organismo legislativo. ¿Ya? Pero hay buenas razones para pensar que para fabricar una constitución ese no era el mejor camino. Al menos no era el camino en el clima en que estábamos hace 2 años y medio atrás, con un rechazo transversal y muy radical a la política tradicional. Eso es curioso, fíjate, porque hoy día en las evaluaciones de las instituciones en Chile, los políticos están muy mal evaluados, Carabineros está muy bien evaluado por la ciudadanía, a pesar de todos los hechos que hemos visto que hay un sector político que fustiga muy, muy fuertemente. Pero quiero llevarte al... Y la convención hay que convenir ¿Qué? que está mejor calificada que los políticos y que el Parlamento. Así es, y quiero llevarte al 4 de septiembre. Primero vamos a ir al 4 de septiembre, este es el ejercicio que te dije que íbamos a hacer. Vamos a ir al 4 de septiembre, el resultado que tú crees que se obtenga, gane quien gane, ¿va a ser un resultado estrecho o va a ser un resultado que decidor? No, yo creo que es estrecho, estrecho, estrecho. Lo que pasa es que cuando tú haces referéndums, normalmente los resultados son estrechos. ¿Y eso Eh, es un problema de cara al futuro o es algo que... Recordemos que el no ganó 54%, ¿ah? Y nadie lo cuestionó y en base a él se hizo todo lo que vino después. Esto me refiero al año 88. Claro, Eh, entonces, yo creo que aquí, la verdad, claro, uno le encantaría que el resultado fuera tan contundente que manifestara una voluntad prístina, pero en realidad en democracia es bien poco probable. habitual que los resultados sean tan prístinos, y la regla es que por un voto basta. Claro, da lo mismo si Basta. voto voluntario, voto obligatorio, en el fondo no va a influir en la magnitud de la diferencia entre la prueba o el rechazo. No se sabe bien, ¿ah? En verdad eso fue una desinteligencia que el plebiscito de entrada hubiese sido voluntario, el de salida obligatorio. Debería haber sido igual para los dos casos. El obligatorio debería significar que más gente vaya a votar. Claro, Esto debería significar que más gente mayor vaya a votar, que no fue a votar la vez anterior. Además, hay menos COVID. Esto debería favorecer, según uno ve en la encuesta, al rechazo. O sea, el rechazo tiene como un punto a favor, digamos, porque el mundo mayor, la gente mayor, es más renuente, con obvias razones, digamos, a las a reformas la innovación, claro, al cambio, a la disrupción, digamos, que está planteando el borrador constitucional que se nos está proponiendo. Eh, pero eso es lo que yo me imagino, un resultado relativamente estrecho, eh, que va a plantear desafíos gigantescos a los días siguientes, y que van a requerir probablemente un acuerdo tan transversal como fue el del 15 de noviembre del 19. Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani,
la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. Esa es la segunda parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es, hoy día es 5 de septiembre, y Tironi es el jefe de asesores del segundo piso del presidente Boric. Entonces, ganó el rechazo ayer 4 de septiembre, y el presidente te llama y te dice: Eugenio, ¿qué hacemos ahora? Yo pensaría, desde luego, que hay que encontrar una respuesta a esta demanda constitucional que no ha muerto, que está presente, la posibilidad de retornar, digamos, a la constitución actual. Yo creo que es imposible, porque hoy día, porque está desbordado, porque está desbordada. O sea, es decir, claro, es como que vuelva el agua al río, que vuelva el agua al río, pues ya el agua se salió hace mucho tiempo el río. La mejor prueba de esto son los retiros de los 10%. Que el organismo encargado de proteger la Constitución la vulnera. La mejor prueba de esto es el Tribunal Constitucional, que mira al techo frente a los retiros. La mejor prueba es lo que estamos viviendo en la macrozona sur. ¿Dónde está el orden constitucional con respecto a la violencia? Entonces, esto está desbordado, por lo tanto hay que asumirlo y hay que encontrar, si esto fracasó, o sea, si esto fue rechazado, habrá que encontrar una nueva fórmula. Y en esa nueva fórmula tienen que converger el Parlamento y el gobierno, de una parte, y el Ejecutivo, y de otra parte, gobierno y oposición, o sea, oficialismo y oposición. Y tendrán que rápidamente buscar una nueva plataforma que yo creo que ojalá bastante express, ¿ya?, que sea capaz de ofrecerle a la ciudadanía otra alternativa que seguramente tendrá que ser menos disruptiva que la que se les presentó el día anterior, el día 4, que tiene que incorporar, tiene que ser más tradicional, probablemente recoger más Los expertos. la cultura constitucional chilena, porque parece que demasiada innovación resultó indigesta, digamos, para la mayoría de la población, y ya ponerse a trabajar en eso. Es más, la pregunta, la respuesta podría parecer obvia, la pregunta, pero te lo voy a decir igual. ¿Para el gobierno del presidente Boric es más fácil que gane el apruebo o que gane el rechazo? ¿Más fácil o Sí, mejor? más fácil. Es que yo creo que el gobierno del presidente Boric no es actor respecto de quién gane. No, pero tiene que Ya. seguir gobernando los 3 años posteriores. ¿Qué es lo que es más fácil para adelante? No, yo creo que ninguna duda que es más fácil que gane el apruebo. Lo digo esto ¿por qué? Porque si gana el apruebo, y quizás me adelanto a tu pregunta posterior, hay muchas cosas que hacer que van a consumir mucha energía, desde luego, en el plano constitucional. ¿Ah? Pero si gana el rechazo, hay aún más cosas que hacer. Hay que partir de mucho más atrás. Y por lo tanto va a consumir aún más energías la reconstitución del orden constitucional de Chile. Y eso es complicado para el gobierno, porque eso va a significar que muchas reformas van a estar en el limbo, y que muchas de sus energías políticas, de su capacidad, de su fuerza, va a tener que estar volcada hacia eso. Entonces eso para un país que está viviendo, y un mundo que está viviendo estos enormes grados de incertidumbre y de cambio,
pucha, no es la mejor noticia, po. Porque yo te voy a ahora hacer un pequeño análisis de por qué te hacía esa pregunta. Porque este es un gobierno que cuando hacía campaña y cuando postulaba, era muy crítico de muchas de las cosas, particularmente en la macrozona, de las medidas que se tomaban, del estado de excepción, etcétera. Y estos días este gobierno decretó el estado de excepción. Muchos lo interpretan como una derrota ideológica, etcétera. Da lo mismo, no es el punto ese. Pero finalmente ha tenido que hacer cosas, y este es el punto que voy, ha tenido que hacer cosas que no le gustan y que no son queridas en su núcleo. Entonces, si es que llegase a ganar el rechazo, podría volver a juntarse una épica, digamos, de, oiga, tenemos que sacar esto adelante, vamos todos detrás de este nuevo objetivo que es volver a hacer un proceso constituyente, versus la opción de empezar a implementar una nueva constitución con todos los tironeos que va a significar esto dentro de la propia coalición. Claro, pero ojo que, claro, sería volver a la épica del 15 de noviembre. O sea, es El francamente dar un paso octubrismo, atrás, ¿no? ¿ah? Claro. No, el 15 de noviembre, digamos, no el octubrismo. O sea, es decir, pucha, por este camino no resultó, tenemos que volver atrás al lugar donde se bifurcaban los caminos y tomar el otro sendero, Pero lo mejor que es para el sendero más reformista, digamos, si tú quieres, más reformista y menos refundacional. pero a lo mejor para una coalición política que hoy día está tan atomizada como la vemos, quizás esta es una unión, una causa que genere mucha más unión No estoy muy seguro, ¿eh? No estoy muy seguro. Bueno, tú eres el No experto, si estoy por muy eso seguro. conversamos contigo. No, no estoy muy seguro. Yo creo que eso va a producir aún más desgarro al interior de las dos coaliciones que tiene que administrar este gobierno para funcionar, porque no es solamente una. Eh, eh, no, yo creo que significaría ocupar, como decía, mucho tiempo, mucho talento eh, en la cuestión constitucional. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro, ¿Ah? claro. Y hay que hacerlo con buena cara y con alegría y con un buen ánimo, ¿ah? En un espíritu constructivo, ¿ah? Porque eso es lo que la ciudadanía quiere. Pero, pero yo tengo la impresión de que desde el punto de vista del gobierno, le saldría más fácil administrar la nueva constitución Que por la administrar, vía de la legislación o eventualmente reforma, que administrar un nuevo proceso. que partir de nuevo. Ya, ahora que estamos hablando de esto, esta es la parte en la que se ponen nerviosos los invitados, porque digo, tú dijiste en una entrevista en 13 Radio, en marzo, lo voy a leer porque no me quiero confundir, dijiste, la cantidad de detalles que marcaron el cambio de mando fueron incluso mayores a que cuando asumió Bachelet 1 como primera presidenta mujer. Los detalles que hubo simbólicos en el cambio de mando, ¿cuáles son los que tú notaste que eran más potentes? No, aquí hubo mucho detalle, digamos, desde la fotografía del nuevo gabinete contra el mar y no contra Cerro Castillo, no contra el edificio Cerro Castillo, de obviamente presidente sin corbata, y como expresando su sorpresa y en cierto modo su, su miedo frente al abismo, ¿ah? Como lo sentiría cualquiera de nosotros, digamos, si está en esa situación, como el gesto frente al presidente Allende antes de entrar a la moneda. Eh, o sea, bueno, obviamente el gabinete, o sea, un gabinete predominantemente formado por mujeres y mujeres que tienen los puestos claves, excepto Hacienda, ¿ah? Eh, o sea, esto estuvo muy... Y el propio discurso del presidente, ¿ah? El 11 de marzo, que es un discurso donde él, de cierto modo, reivindica y recuerda sus principales promesas, digamos, de campaña. Entonces yo creo que estuvo muy cargado de símbolos. Yo te diría más, visto retrospectivamente, excesivamente cargado de símbolos, ¿ah? Yo te voy a contar uno que a mí me gustó mucho y que lo he comentado en capítulos anteriores, que es que algunas ministras que subían al escenario para las fotos subían con sus hijos. Eso a mí me gustó Ah, muchísimo.
Fue Creo sí. que refleja una sensibilidad, como humanizar un poco el poder, que finalmente es algo que los chilenos también quieren. Sí, sí, no, sin lugar a dudas. Y también había algo como en la, en la, en la pluralidad, en la variedad de gente, de personas, de vestimentas, de edades, de orígenes, de trayectoria. Esto de tener un gobierno el, donde los médicos desplazaron a los A los economistas economistas. como, como principales componentes. Eh, no, yo creo que tuvo mucha simbología. Yo creo, sin embargo, de que de pronto se produjo un cierto espejismo, ¿ah? De creer que, pucha, que estos símbolos, que esta buena onda, que esta juventud, que este hecho de tener un gobierno y un liderazgo que nacía de las luchas sociales y que empatizaba con las luchas sociales, iba a producir milagrosamente una suerte de pacificación, ¿ah? de, de tensión de las tendencias corrosivas que venía experimentando la sociedad chilena, particularmente en el plano de la violencia, de la delincuencia, de del no respeto a las reglas, del pasarse por la berma y no respetar la cola. eh, y, y- y bueno, yo creo que bastaron pocas semanas para darse cuenta que eso no bastaba, digamos, que este virus, digamos, este contagio era mucho más extendido, mucho más profundo y que no bastaba con la aspirina, digamos, ¿ah? Claro. Requería antibióticos. ¿Ah? Eh, y yo creo que es un poco la situación que ha tenido que vivir el gobierno y particularmente el presidente en las últimas semanas. Eugenio, tú eres una persona que tiene muchísima experiencia en gobiernos, en evaluación de gobiernos, en analizar el comportamiento de los gobiernos, en las encuestas. Y las encuestas estos últimos 2 meses han sido un poquito severas con el presidente Boric. Esto se debe eh, básicamente por fallas de él o fallas de su equipo. No, yo creo que esa distinción entre fallas de la figura y fallas del equipo son, la verdad que son artificiales, ¿no es cierto? No, Eh, no, yo creo que aquí Un mal diseño a lo mejor yo con... creo que aquí, mira, asumamos las cosas, digamos, digamos como las cosas como son. O sea, eh, en Chile se produjo, yo diría que a partir de la elección de los convencionales, eso fue en mayo del 21, 21. se comenzó a producir una marcada inclinación o giro hacia la derecha, hacia los valores conservadores. ¿Impulsados por qué? Básicamente impulsados por aquellos temas respecto a la cual se supone que el mundo conservador tiene respuestas mejores, ¿ah? Que es seguridad, delincuencia, migración, eh, violencia. Y Y además, alta economía y incluso. sumémosle a esto inflación, o sea, la amenaza de la inflación. Eh, y esto no hay que olvidar que la primera vuelta la ganó Cast. No hay que olvidar que Cast entró con un grupo parlamentario potentísimo al Congreso. No hay que olvidar que la derecha recuperó las pérdidas que había tenido en la convención. No hay que olvidar que Cast en la segunda vuelta sacó un porcentaje superior de votos a la que sacó Marine Le Pen en Francia frente a Macron, que produjo la sorpresa más absoluta, no solamente en Francia, sino que en toda Europa y en todo el mundo, por la fuerza de la extrema derecha en Francia. Bueno, en Chile se demostró que esta derecha más extrema, representada por Cast, tiene una fuerza extraordinaria. ¿Ah? Esto como que se pasó al olvido un poco por la borrachera, digamos, del triunfo y por esto, por los símbolos, ¿ah? Mm. Por el juego de los símbolos. Pero a los pocos días de asumir el gobierno, eh, el nuevo presidente se encontró con que en verdad esta ola seguía pegando, pegaba muy fuerte, y los temas que él quería colocar en la agenda, bueno, parecieron desplazados por los temas de esta agenda que venía de antes, por esta inercia, por esta continuidad. Y son buena parte de los mismos temas que
tenían, digamos, entre la espada y la pared al presidente Piñera. COVID, inflación, desempleo, costo de la vida, delincuencia, violencia en el sur, migración, suma y sigue. Entonces yo creo que yo admiro y destaco que el gobierno y el presidente en particular con tanta rapidez haya asumido esta agenda. Aquí no ha dicho que estos son que estos son marcianos, que son extraterrestres, que son personas que son extranjeros, que quieren producir la discordia entre nosotros, o que estos son los medios de comunicación. No, el gobierno con mucha, digámoslo así, hidalguía, ha asumido que en realidad la agenda que creía que podía implementar no corresponde con la agenda que la gente quiere que se implemente, y ha tenido que efectivamente girar sobre un montón de aspectos. Los retiros, el tema del estado de excepción, la postura frente a la delincuencia y el copamiento, digamos, de ciertas zonas para contener controlar el orden. el control, digamos, de las bandas criminales y así por delante. ¿Cómo crees tú que debiera reaccionar el gobierno de ahora en adelante con estas cifras que están? Porque no son buenas y algo hay que pasar. Generalmente en los gobiernos son odiosas estas comparaciones que uno hace, pero generalmente cuando pasan estas cosas hay cambios de gabinete. ¿Será la solución? No sé, pero no me parece, porque yo creo que aquí la gran sorpresa fue la rapidez y la profundidad que tuvo la caída. Pero esa caída se ha estabilizado, Sí, digamos. pero son fotos, o sea, el volumen puede empezar a Lógico. mejorar y no quiere Lógico, es decir la que, claro. tendencia, a una cierta estabilización. Yo creo que esto también muy vinculado a lo que ha pasado con la convención, porque hay una relación muy estrecha, gobierno-convención, ambos en el fondo son hijos de un mismo proceso histórico. Yo creo que en la medida que la convención recupera en parte su prestigio, y en la medida más que se acerca el plebiscito del 4 de septiembre, en que todo, en cierto modo, a pesar que hemos alegado contra el entrenador y contra el esquema de juego, nos ponemos la camiseta y recuperamos y nos reconocemos nuestras identidades fundamentales. Eh, y en la medida que el gobierno se hace cargo, digamos, de estas demandas de viejo cuño, digamos, de cuño más conservador, como yo creo que lo está haciendo, a pesar de los desgarros que puede esto producir en su propia coalición, Claro. yo diría que el gobierno debería ir remontando, o al menos deteniendo la caída. Eh, y yo creo que con la popularidad que tiene, puede perfectamente gobernar. Entonces Bueno. no me imagino, digamos, que estemos ante un cambio de gabinete inminente. Bien, oye, quiero dejar el tema político hasta ahí porque creo que hablemos un poco los últimos minutos de tu último libro. Lo veo ahí en tu escenografía de Así tu es. biblioteca atrás. Se llama El capitalismo chileno en el diván. Cuéntanos qué fue lo que te motivó y en el fondo qué quieres transmitir con esto. Mira, lo que quiero transmitir fue que esto ya ha pasado un tiempo, uno como las cosas avanzan tan rápidamente, se mueven tan Sí. rápidamente. No, que yo creo que así como hemos estado discutiendo tanto tiempo y tan profundamente respecto a la Constitución, y es increíble, hay que decir que una sociedad, claro, no toda, pero al menos su grupo de ilustrados, pero estamos hablando de estos grupos ilustrados, son cientos de miles, digamos, los que vemos los noticiarios, escuchamos los programas de noticias en la radio, El leemos los podcast Código diarios, Chile, ¿eh? y por supuesto, y seguimos los podcasts, particularmente Código Chile. Hemos estado inmersos, digamos, en un debate eh, sumamente complejo, sumamente variado, sumamente importante, que el de la Constitución, y el sistema político, y el orden territorial, y los contrapesos, etcétera.
Y yo creo que esa deliberación tiene que abordar también el mundo de la empresa. Ese es un poco mi gran llamado, ¿ah? El mundo de la empresa es demasiado importante para dejarlo exclusivamente a los empresarios, digamos, ¿ah? O a las empresarias, que son menos, ¿ah? Para decirlo elegantemente. Hay una frase ¿Por qué? que creo parafrasear tu última declaración, hay una frase de un economista, creo, no estoy seguro, que es Singale, que dice: el capitalismo es demasiado importante para dejárselo a los capitalistas. Claro, claro, sin lugar a dudas, porque es verdad, porque mi gente, trabajamos ahí o trabajamos para ello, son los que nos proveen gran parte de los productos y servicios a partir de los cuales vivimos, son los que en cierto modo ordenan los territorios e influyen positivo o negativamente sobre el medio ambiente. Entonces, eh, el deliberar, pensar sobre qué tipo de capitalismo, qué tipo de empresa, me parece que es una cuestión pertinente. Y ese es un poco el sentido que tiene este libro. Nosotros siempre al final de las conversaciones lo que hacemos es pedirle a los invitados que nos recomienden un libro. Aquí está el libro que recomendamos en este episodio. Se llama Capitalismo chileno en el diván, escrito por Eugenio Tironi. Y Eugenio, ¿dónde? Me imagino que en las principales librerías, en internet también, ¿no? Sí, yo creo que están en las principales librerías y también en internet. Yo creo que si uno entra a La Comuna con K, Ya. lacomuna.cl, ahí se puede comprar por internet. Excelente. Bien, pues se nos ha pasado volando este capítulo. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación a Código Chile, este podcast y este programa donde intentamos descifrar el Chile en el que estamos viviendo, siempre con invitados de primer nivel. Y hoy día, por supuesto, no ha sido la excepción. Te queremos agradecer, Eugenio, por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias a usted, ha sido muy agradable. Y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de Código Chile. Muchas gracias por escucharnos. Soy Francisco Ubieta y nos vemos en el próximo capítulo. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistic.